Hola a todos y todas. Estoy continuando la serie de enseñanzas que he empezado hace unos meses sobre el texto La guirnalda preciosa de Nagarjuna. Es uno de los textos clásicos del budismo y enfatiza en la comprensión de la ausencia de entidad tanto de nosotros como de los demás, como de las cosas, el aprender a comprender que las cosas no son tan sólidas como parecen. Nagarjuna era un especialista en esto y es muy útil reflexionar porque el aferramiento al yo es lo que a veces destruye nuestros méritos y no nos permite relacionarnos correctamente con los demás ni beneficiarlos. Entonces, en este caso continúo las enseñanzas por el texto de Marta Saro, que lo tradujo con ocasión de unas enseñanzas de su santidad Dalai Lama en Dharamsala, y este texto está traducido al español y aparte consultaré alguna vez un texto que está traducido del tibetano al inglés de Jeffrey Hopkins, un gran erudito, creo que es americano. Cuando yo empecé en el budismo ya era muy conocido, no sé si vive, realmente no sé si vive. eh, y entonces, bueno, pues que alguna estrofa me basaré en este texto. Entonces recordamos, las dos alas de un pájaro son la vacuidad y la compasión. En el budismo son nuestras dos alas y siempre son necesarias las dos alas para que un pájaro vuele. Y entonces que la vacuidad siempre debe ir unida a los medios hábiles, a la compasión, a la entrega a los demás, pero hay que comprender que no hay que aferrarse a las cosas tal como aparecen, ni a nosotros, porque entonces ahí vienen los bloqueos, los problemas, las dificultades. Esto es muy difícil y poquito a poco este yo se puede ir disminuyendo. Entonces vamos a empezar por la estrofa 51, que es donde había quedado la última vez que acabamos las enseñanzas. Entonces, bueno, en este caso la estrofa 51 dice, uno que afirma tal cual es la cesación, no se aferra a lo convencional y tampoco a la existencia, y no pasa fuera de la existencia, no se aleja de la existencia. Está a caballo entre lo convencional, lo que existe, y lo que no existe, no, está en un término medio. Ni se aferra a las cosas como autoexistentes, ni las rechaza y dice que no existe nada, no cae en el nihilismo. Entonces, de esta forma no cae en la dualidad. Entonces, bueno, estoy traduciendo del inglés y es importante no caer en el nihilismo que no da sentido al camino, que no da sentido a nada, sino que no hay que hacer nada porque no hay posibilidad de evolucionar ni hacer nada, pero tampoco hay que aferrarse a las cosas. Entonces, este es un punto muy importante. Hay gente que critica a los budistas y les llama nihilistas porque creemos en la vacuidad, pero no es así. Nosotros creemos que aunque las cosas no tienen existencia sólida, se puede aliviar el sufrimiento y hay que trabajar para aliviarlo, tanto el de los demás como el nuestro, como el nuestro como el de los demás. Y entonces este es lo poderoso de la bodhicitta, de la entrega a los demás. Entonces, que no nos acusen de nihilistas, que hay personas que son eternalistas, que creen en la existencia a pies juntillas, que todo es sólido, y acusan a los budistas de nihilistas por desconocimiento, porque ellos no conciben la comprensión de la vacuidad, están tan alejados de la verdadera sabiduría que les parece una locura la sabiduría budista, cuando es la única posible para evolucionar. Si hay cristianos que creen en este tipo de sabiduría y no solidifican al Dios, no lo solidifican ni lo concretizan, es perfecto, pueden llegar a este tipo de sabiduría, pero tienen que estar abiertos a no solidificar en un Dios con barba, con cuerpo concreto, ni nosotros con cuerpo concreto, alma eterna, alma estable, permanente, pero los cristianos para evolucionar y alcanzar la iluminación necesariamente, y lo hacen muchos, aunque no está conocido públicamente en las enseñanzas típicas, tienen que comprender que ni nosotros existimos, ni los demás existen de forma sólida, permanente, estable, de que eso es lo que hay que trascender, nuestra solidificación, nuestro ego, la comprensión de que todo es un fluir y es relativo. Y entonces esto es muy complicado si te aferras a un alma eterna y a un eternalismo. Y es muy complicado si te aferras a un nihilismo y que no existe nada, porque tampoco quieres evolucionar. Entonces vamos a continuar ya por el texto de Marta Saro. Bueno, es el texto de Nagarjuna, la guirnalda preciosa, el Ratnavali. Y entonces que vamos a continuar en la estrofa 52. Vamos allá. La forma que se ve allá a lo lejos, los que están cerca la ven con claridad. Si el espejismo fuese agua, ¿por qué no la ven los que están cerca? Entonces yo veo el espejismo y me parece agua con mucha realidad. Pero si me acerco, dejo de ver esa agua, desaparece por completo.
Entonces dije que este texto es de Marta Saro, es traducido por Marta Saro. El texto es de Nagarjuna. Entonces que así como quienes miran desde la distancia perciben este mundo como real, los que están cerca de él no lo ven tal, sino carente de atributos, como un espejismo. El mundo es como un espejismo que si no sabemos ver bien y comprender las cosas y analizarlas, nos parece que hay agua, nos parece que hay un mundo real. Pero si empezamos con la sabiduría y a investigar, nos damos cuenta que no es tan real como parece y comprendemos que no tiene una existencia sólida, que es un poco como un espejismo. Igual que el espejismo parece agua, pero no es agua, no lo es en realidad. Así los agregados parecen ser un yo, pero no son un yo, no lo son en realidad. Los agregados se refiere a la forma de existencia que se atribuye a un yo, que normalmente está compuesto por la forma, que es nuestra forma física, las sensaciones que tenemos, el discernimiento, la capacidad de discernir, los factores composicionales, que son una serie de factores que no están en estos, y las conciencias, que son las conciencias de los sentidos y la conciencia mental. Todo eso normalmente, todo ese montón de cosas, es lo que forman aparente yo, el aparente yo. Yo soy Martín porque tengo estos 5 agregados: forma, sensación, discernimiento, factores composicionales y conciencias. Entonces, que igual que el espejismo parece agua, pero no es agua, no lo es en realidad. Así los agregados, este yo, parece ser un yo, pero no son un yo, no lo son en realidad. Yo estoy en evolución, estoy cambiando, no tengo existencia sólida y cuanto más profundizo, más me doy cuenta que no me puedo aferrar a mí como algo permanente. Habiendo tomado el espejismo por agua y luego de ir hasta allí, sería un tonto quien pensara a que el agua ya no está. Entonces, a lo mejor hay gente que se acerca después de ver el espejismo creyendo que había agua y llega y no encuentra el agua y dice, ah, sí, seguro que había agua, pero debió de filtrarse y debió de desaparecer. Entonces, que no es así, no había agua cuando miramos, no es que se haya filtrado o que alguien haya cogido esa agua y la haya llevado para beber en su casa, es que ya no había agua cuando hemos mirado en la distancia. Vale, entonces que esto es importante. De igual modo, quien sostiene que este mundo semejante a un espejismo existe o que no existe, está confuso y con confusión, y no llega a la liberación del sufrimiento. Hay una liberación que inicialmente es personal, que buscamos nuestra liberación personal del sufrimiento, y los seres más avanzados buscan la liberación del sufrimiento de todos los seres, no solo de ellos. Vale. Entonces voy a poner ahora una imagen, entonces que para que veáis quién es Nagarjuna, y entonces que aquí tengo esta imagen. Veis a Nagarjuna, ya expliqué un poquito sobre su vida en el primer capítulo de esta explicación de este texto de Nagarjuna, y fue un monje que entró de muy joven en un monasterio en India, alcanzó realizaciones elevadísimas y se dirigió al reino de los Nagas, donde dio enseñanzas y descubrió textos y libros y el Prajnaparamita y muchas cosas, y rejuveneció el budismo en una época que estaba en decadencia. Entonces se representa con esa serie de serpientes en la cabeza, y eso es un poco porque los nagas tienen un cierto parecido, por lo menos parte de su cuerpo, con serpientes. Yo esto es un poco simbólico, pero un poco es como se representa Nagarjuna. Entonces, que este fue un grandísimo maestro y es el autor de muchos textos que se siguen estudiando profundísimamente por los grandes maestros budistas de ahora. Entonces, fue un crack, el Messi de aquella época. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con la cámara frontal y vamos a continuar eh, con la estrofa, creo que estamos en la 57, sí. Los nihilistas van a los reinos inferiores, los realistas o eternalistas, los que creen en una existencia permanente, un alma permanente, van a los reinos superiores. Endiosados van a un reino alto de liberación, pero como no conocen cómo es la realidad, entonces estos reinos, por aferramiento a la existencia de propio como Dios, o por negar la existencia como nihilista, entonces no alcanzan la liberación, ni la de los demás. Es una postura equivocada. Hay gente que quiere llegar a un alto grado de disfrute, de gozo,
y no se da cuenta que si objetivo es estar gozando él, que es un medio, no es un objetivo, está aferrándose al yo porque él quiere mantenerse disfrutando, gozando todo el tiempo y por los siglos de los siglos, como dicen algunos cristianos, eternamente por los siglos de los siglos. Entonces, cuando te aferras a ser feliz por los siglos de los siglos, para siempre, entonces estás ya aferrándote a ti con tu existencia. El gozo, la felicidad, trasciende el yo y es un medio, no es un fin. Si conoces en profundidad cómo es la realidad, no afirmas la existencia ni la inexistencia. Si eso te convierte en un nihilista, ¿por qué no habría de volverte un realista? Si no afirmas la existencia ni la no existencia, no quiere decir que estés de un lado o de otro, sino que estás en el medio. Hay gente que por negar la existencia, aunque tampoco te aferres al nihilismo, tampoco te aferres a la inexistencia, ya te acusan de nihilista, porque ellos están bloqueados, están tan aferrados a solidificar todo, que cuando alguien intenta transformar su mente se ven atacados y ya te acusan con algo, te sueltan una barbaridad y es su falta de comprensión, de apertura. Si decís que por negar la existencia, por definición, se ingresa al bando de la inexistencia, ¿por qué al negar la inexistencia no se ingresa al bando de la existencia? Entonces, como negamos los budistas la existencia y la no existencia, sino que estamos en el medio, también los que nos acusan que por negar la existencia somos nihilistas, pues también tenemos que decirles que también negamos la no existencia. Entonces, también nos tendrían que acusar de ser eternalistas, como las personas que creen en el alma eterna, permanente, estable y para siempre. Entonces, que también nos podrían acusar de ser eternalistas. Entonces, que estamos en el medio, no estamos ni para un lado ni para otro. Quien en realidad no enuncia teorías ni muestra comportamientos nihilistas y por basarse en la iluminación no tiene pensamientos nihilistas, porque habría de llamarse nihilista. La iluminación es una búsqueda de aliviar el sufrimiento nuestro y de todos los seres y de darle sentido pleno a nuestra vida, que nuestros actos sean perfectamente correctos y que interactuemos con los demás con la mejor perfección para que todos evolucionemos. Entonces, ¿cómo eso va a ser nihilista si hay un camino, si hay una continua motivación para llegar a la iluminación, un continuo trabajo a favor de los demás? ¿Cómo va a ser nihilista eso, caer en el que no hay que hacer nada y que hay que pasar de todo? Si los seres, el aliviar el sufrimiento, te dan un empuje enorme. Pregunta a los que reducen la persona a los agregados, los mundanos. Estas son filosofías de hace 2000 años de India, los Sankhya, Vaisheshika y Nigranta. Si alguna vez enunciaron algo más allá de la existencia y la inexistencia, estaban aferrados a un lado o a otro. Por eso, de la inmortal enseñanza de los Budas, que trasciende la existencia y la inexistencia, se dice que es profunda y que es la esencia del Dharma. Bueno, ahora voy a hacer un pequeño cambio. Voy a poner una toma de su santidad el Dalai Lama, una foto que le hice en Frankfurt en unas enseñanzas hace ya bastantes años. Y es el maestro del que he recibido estas enseñanzas por internet, en este caso por internet. Pero he recibido muchísimas enseñanzas presencialmente y por internet estas enseñanzas también son maravillosas. Y ahora el Dalai Lama viaja solo por India, no tiene 90 años y no está capacitado para andar por el mundo. Y ya India es complicado y aún viaja bastante por India. Y no es fácil viajar por India. Todo aquel que haya estado lo sabrá. Él va con helicópteros, con cierto estándar alto, pero no tiene otra forma, si no, no llegaría con su edad tan avanzada. Entonces vamos a volver a poner aquí las tres cámaras. Lo que se desintegra, esta tengo que verla por el otro libro, vamos a ver, en el libro de Jeffrey Hopkins, porque tenía algunas dudas en esta. ¿Cómo pueden las cosas existir plenamente, dar un existencialismo exagerado, una autoexistencia permanente, si todo está más allá de los tres tiempos? No van a ningún lado las cosas cuando se desintegran, no vienen de ningún lado y tampoco permanecen ningún instante. Entonces esto es lo que nos dice aquí Nagarjuna.
que si las cosas trascienden los tres tiempos, realmente no están ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, porque es un cambio continuo y tampoco puedes encontrarlas ni solidificarlas en ninguno de los tres momentos, ¿cómo pueden existir en realidad? Estrofa 64, del primer capítulo, que es alto renacimiento y bien definitivo. Puesto que ambos carecen de un verdadero ir, venir y permanecer, ¿qué diferencia puede haber de hecho entre samsara y nirvana? Vale, entonces, como tanto son conceptos samsara y nirvana. Samsara es la existencia condicionada y, sufrimiento, y cíclica y de sufrimiento, y nirvana es la existencia feliz y de liberación. Si nos aferramos a uno o a otro, vamos mal, porque realmente ninguno de los dos existen. Son conceptos que definen algo. Entonces se ha creado un concepto, se ha inventado, se le ha dado esa denominación, en inglés es una palabra diferente que en español, porque mucha gente ha llegado a la conclusión de que eso había que etiquetarlo, es una etiqueta. Entonces, que todas estas palabras en un momento determinado aparecieron, a lo mejor dentro de 1000 años desaparecen, y entonces que todo es ir, venir y permanecer, pero no tiene existencia sólida. Entonces, ¿cómo podemos decir que Sansara y Nirvana son cosas distintas y sólidas? Al final están mezcladas. Tienes que encontrar que Sansara y Nirvana es el mismo estado y no hay que caer en la dualidad. Si el que no haya permanencia implica que la producción y la cesación no son reales, ¿cómo podrían existir verdaderamente la producción, la permanencia y la cesación? Entonces, si no hay permanencia, entonces dicen que la producción y la cesación no son reales. Entonces, claro, si no hay la del centro, la permanencia, no hay producción y cesación, porque para producirse ese algo y que aparezca, tiene que aparecer en un momento que esté permanente. Y si no hay algo permanente, tampoco puede cesar. Entonces, tampoco pueden existir los tres a la vez. ¿Cómo podrían existir la producción, la permanencia y la cesación a la vez, si no hay ninguno de ellos? Si algo está en continuo cambio, ¿cómo podría no ser momentáneo? Si no cambia, ¿cómo podría en realidad ser alterado? Entonces, si algo cambia, no puede ser no momentáneo, permanente, no puede ser permanente. Y si no cambia, no podría ser alterado, que va en contra de nuestras experiencias de ver las cosas que cambian y evolucionan incluso nosotros. Estrofa 67. Si lo consideramos momentáneo, por desintegrarse de forma parcial o total, entonces, puesto que no percibimos una diferencia, ambas posibilidades son incongruentes. ¿Esto qué viene a decir? Hay dos posibilidades. Desintegración total, que desaparezca por completo, y sería entonces impermanente, no sería algo sólido porque desaparece absolutamente. Esto contradiciría a los que ya creen en el eternalismo. Y podría haber otra opción que fuera que pudiera desintegrarse parcialmente. Entonces, el desintegrarse parcialmente no lo apreciamos. Nosotros solo apreciamos la desintegración cuando es fuerte, clara, grande. Si hay algo que tiene una pequeña desintegración interna, nosotros no lo apreciamos. Entonces, bueno, si ya es muy grande, sí, pero en el caso de que sea, pero no la vemos desaparecer, no desaparece completamente. Vemos que hay una pequeña, pequeña, por ejemplo, una manzana que se pudre, no se pudre en un momento, de un momento a otro. Y aparte que luego los pedacitos de manzana se lo comen las hormigas, van a otro sitio, entonces no hay desintegración total. Entonces eso es lo que podemos apreciar. Entonces que si hubiera desintegración total no podría ser permanente. Y si hay desintegración parcial, nosotros normalmente no la vamos a apreciar. Entonces, que las dos posibilidades son un poco incongruentes. Porque cuando es desintegración parcial es que desaparece completamente también, pero una parte, que tampoco lo es. Ya digo que una manzana cuando se pudre, las hormiguitas se llevan los pedazos y vemos que se llevan los pedazos. O se mezclan con el agua y alimentan la tierra. Entonces todo es una cadena que está demostrado que las cosas no desaparecen, aunque sea parcialmente. Si fuera momentáneo no existiría. ¿Cómo podría pues envejecer? Si no fuera momentáneo sino constante, ¿cómo podría pues envejecer? Entonces, una cosa que fuera cambiante
no existiría, según mucha gente, porque cambia, porque fluye. Entonces, si algo no existe, no puede envejecer. Esto es para los que creen que todo es permanente. Y si no fuera momentáneo, sino constante, si fuera constante, que es lo que es lo que creen los que creen que todo es permanente, tampoco podría envejecer. Entonces, que en ningún caso las cosas pueden envejecer. Si fuera momentáneo, no existiría. Los que creen en un alma permanente, en algo permanente, creen que todo es permanente, no creen esto. Entonces no podría envejecer. Y los que creen en esta alma permanente, en algo eterno, en algo estable, dicen si no fuera momentáneo, sino constante, tampoco podría envejecer, porque nada se altera. Vale, entonces esto alude a los dos tipos de personas. A los que creen que algo es permanente y a los que creen que algo que no es permanente también tiene algún tipo de existencia. No podría envejecer porque no tiene esa existencia. Vale. Igual que el instante tiene un final también, hemos de analizar si tiene principio y medio. Así como el instante consta de tres momentos, el mundo no perdura ni un instante. El mundo, cada instante tiene un, un principio, un medio y un final. Son tres momentos. Entonces, este principio, medio y final, si los intentas encontrar, no los encuentras. Cuando quieres encontrarlo, ya estamos en el final de ese instante. El instante no lo puedes atrapar. Cuando acaba un instante, al momento empieza otro. Entonces no podemos entrarle así. Entonces esto es lo que hay que comprender. Entonces no tiene existencia el tiempo tampoco. Debemos reflexionar sobre esos comienzo, medio y final del mismo modo que hicimos con el instante. Comienzo, medio y fin tampoco provienen de sí ni de otro. Entonces, el comienzo no proviene de sí mismo, el medio no proviene de sí mismo y el fin tampoco proviene de sí mismo. Y tampoco provienen de otro, de otra cosa. Realmente vemos que es una definición de un estado que nos parece apreciar, intentamos conceptualizarlo y le damos esas palabras. Pero si lo analizamos no existe ni el comienzo, ni el medio, ni el fin. Ni el principio, ni el medio, ni el final. Lo que posee diferentes partes no es uno. No hay uno que carezca de partes. Si no hay uno, tampoco hay muchos. Y al no haber existencia, tampoco hay no inexistencia. Entonces, solo existe uno si existe lo otro. Pues son contrarios. Y tienen que ser dos. Y si uno no existe, no existe el otro. Entonces, para que haya blanco, tiene que haber negro. Si no hay blanco, no hay negro, porque son antagonistas, están relacionados uno con otro. Entonces, para que haya, vamos a ver, un ejemplo más fácil. Para que algo sea dulce, tiene que haber el amargo. Entonces, algo es dulce porque no es amargo. Entonces, tiene que haber los dos polos. Entonces, cuando no hay uno de ellos, el otro no existe. Entonces, que eso es un poco lo que dice de cuando hay varias cosas, si uno no existe, tampoco hay muchos. Vale. Y las cosas que poseen partes se pueden separar y escudriñar y separar, pues, por ejemplo, eh, este micrófono tiene un soporte y tiene el micro, entonces lo puedo separar esto aquí, esto aquí. Entonces todo esto no es el micrófono, esto es el micrófono y este es el micro. Y esto es el soporte. Si analizo el micrófono, ya la pieza esta, pues tiene una rejilla por aquí delante, tiene aquí un booster que se llama, tiene aquí el mango, tiene parte electrónica. Entonces, si lo empiezo a descomponer, deja de existir el micrófono y nos centramos en las partes. Entonces, que si no hay uno, no hay muchos. Y si hay partes, tampoco hay uno, porque son diferentes. Si mediante desintegración o un antídoto lo que existe se convierte en inexistente, entonces, puesto que la existencia es imposible, ¿cómo podría haber desintegración o antídoto? Entonces, que si pudiéramos hacer que, que algo se convirtiera en inexistente, habría un antídoto para la existencia. Pero es que realmente no existe la existencia. Entonces no hay por qué buscar un antídoto a la existencia. Es que no existe, es la forma de ser de las cosas. No hay existencia, no hay no existencia. Es algo que está más allá de los conceptos.
Así pues, por alcanzar el nirvana, en realidad el mundo no mengua. Cuando le preguntaron si el mundo tiene un final, el victorioso permaneció en silencio. Se refiere a menguar el mundo, a que disminuya la concretización, la existencia del mundo. Entonces, realmente, por llegar al nirvana, a la comprensión de la realidad, no es que no mengue el mundo, es que ya no estaba el mundo antes. ¿Vale? Es nuestra comprensión, nuestra actitud ante el mundo lo que cambia, no cambia el mundo. No impartió el profundo Dharma a quienes no eran recipientes adecuados, por ello los sabios comprenden que la omnisciencia es el conocimiento de todo. La omnisciencia es el conocimiento de cómo funcionan las cosas, de todo. Así los budas perfectos que todo lo ven dijeron que la doctrina del bien definitivo es profunda, insondable y carente de base. No digo más. O sea que es muy, muy difícil de analizar con palabras y no tiene tampoco existencia sólida. Vale, estas enseñanzas carentes de base aterran a quienes gustan de un suelo estable. Sin trascender la existencia ni la inexistencia, los ignorantes se echan a perder. Entonces, las personas ignorantes creen en algo permanente, estable, y en que hay cosas que existen y cosas que no existen, y se aferran a la dualidad. Entonces, esto aterra la postura de las enseñanzas de Buda Sakyamuni, de la vacuidad, la comprensión real de las cosas que no están ni en la existencia ni en la inexistencia, aterra a muchas personas porque les destruyen su forma de comprender las cosas y su yo. Entonces, temen perder su forma de pensar antigua, que es anticuada, y ese yo se revela aunque no existe. Los que temen el Estado sin miedo se malogran y arruinan a los demás. Oh rey, actúa de tal forma que los arruinados no te arruinen. Entonces no nos dejemos influenciar por las personas que caen en el nihilismo, que no existe nada y que no hay que hacer nada, hay que cruzarse de brazos, o que caen en el eternalismo, que da una solidifiquez, que solidifica el alma y las cosas. Oh, oh rey, para que no te malogres, debo, mediante las escrituras, explicarte los métodos trascendentes que no se basan en los dos extremos. He de desvelar el sentido de lo profundo que trasciende las acciones infames y virtuosas, no saboreado por quienes temen la carencia de base, los tirticas y también algunos de los nuestros. Una forma de decir a las personas que atacan al budismo por posturas incorrectas se llaman tirticas, son personas con visiones incorrectas y como tienen miedo a ser destruidos por la verdadera realidad de existencia de las cosas, y hay algo a lo que se aferran, que realmente no existe, pero a lo que se aferran, y que teme ser cambiado y transformado, que al final será transformado y cambiado, porque es la única forma de que lleguen a la iluminación, entonces estos se llaman tirticas, que luchan por no ser transformados y con visiones incorrectas intentan imponerlas a los que tienen visiones correctas. Son personas dañinas contra el Dharma. Si la persona no es tierra ni agua y tampoco es fuego, aire, espacio, conciencia ni todos estos, ¿qué persona hay al margen de ellos? La persona se compone de los seis constituyentes, estos elementos. Es interdependencia, por lo tanto, porque tiene los seis constituyentes. Asimismo, cada constituyente es un compuesto y por tanto no es real. Se supone que en el fuego también hay parte de otros elementos, aunque predomina el fuego. Los agregados no son el yo ni están en él, no contienen el yo ni el yo se da en ellos. Los agregados, la forma de entender a las personas, que es la forma, la conciencia, el discernimiento, los factores composicionales y la conciencia. La forma, la sensación, el discernimiento, los factores composicionales y las conciencias. Entonces, los agregados no son el yo, ni están en él, no contienen el yo ni el yo se da sin ellos. Yo y agregados no se mezclan como fuego y leña. ¿Cómo pueden entonces existir un yo? Entonces, que, que el yo si lo buscas en los agregados no lo encuentras. Porque si los agregados, por ejemplo, una cosa que se dice, si los agregados, lo que se asocia con el cuerpo físico, llega una persona al fin y muere, no habría posibilidad de que el yo continuara, cosa que por cosas que está demostradísimo. Aquí en Occidente hay gente que no lo cree, mucha gente lo cree, incluso cristianos, pero está demostradísimo en India por casos recurrentes de personas que han recordado vidas pasadas, incluso niños que no eran ni budistas ni nada, y que han dicho lo que había pasado en su vida pasada, y cómo habían muerto, y quiénes eran sus padres, dónde vivían, y lo han ido a comprobar en India. Eso aquí en Occidente no se hubiera hecho, pero en India se hizo.
y todo lo que había detallado el niño de 6-7 años fue correcto. Se pudo comprobar que había fallecido un niño hacia esos 6-7 años y que había fallecido de esta forma, tal y como decía el niño. Y luego las experiencias de grandes maestros reencarnados que reconocen a sus discípulos cuando tienen 2 o 3 años, les llaman por el nombre sin haberlos visto nunca, como el Dalai Lama, que dicen cosas y reconocen objetos de su vida pasada entre muchos otros objetos. O sea que ahí la reencarnación se puede demostrar por la experiencia. Muchísimos, muchísimos, muchísimos eh, casos se ha visto que la reencarnación es demostrable por todo lo que ha coincidido y todo lo que ha pasado y todo lo que se ha recordado. Incluso el propio Dalai Lama, que nació muy lejos de Lhasa, en la capital del Tíbet, cuando llegó al Tíbet en un viaje largo y tenía a lo mejor 3 años o así, o 4 años, no sé, 3 o 4 años, dijo, al entrar en una habitación, que era donde estaba, una de las habitaciones donde estaba el anterior Dalai Lama, dijo, aquí está mi dentadura en este cajón, y él no lo había abierto y acababa de llegar a la habitación. El actual Dalai Lama, el 14.º Dalai Lama, cuando era un niño, y los asistentes abrieron el cajón y ahí estaba la dentadura postiza del anterior Dalai Lama. Entonces, es continuo, continuo, o sea, se puede demostrar muchísimas veces, sobre todo en India, en Nepal, en los países asiáticos, y aquí un poco se quiere mantener oculto y velado, a pesar de que hay muchos cristianos que creen en la reencarnación, hay muchos que la atacan y intentan bloquear que no haya esa comprensión, porque les destruye todos los cimientos de muchas cosas equivocadas. Entonces, que tiene muchas cosas buenas el cristianismo, por supuesto, pero en sabiduría, respecto al budismo y las otras filosofías, psiquiatría, psicología, son como el jardín de infancia. Está en un nivel en sabiduría, en otras cosas muy altos, pero en sabiduría el budismo le da un repaso a todas las filosofías. 3 elementos no son tierra, ni están en ella, no contienen la tierra. Dado que lo mismo es cierto para cada uno, los elementos, al igual que el yo, son irreales. Entonces, hay elementos que contienen la tierra, otros que no lo contienen, porque un propio elemento tiene algún elemento más. Entonces, bueno, pues que sin ellos, sin los otros elementos, no puede haber la tierra. Entonces, al final vemos que las cosas eh, están interrelacionadas, interdependientes y no tienen existencia sólida. Entonces, si no se da uno, no se da el otro. En algunos elementos se puede dar ese elemento sin alguno de los otros, pero necesita otros. Entonces, bueno, pues que si en ese elemento que solo tiene otros 2 elementos no están los otros, es que los otros no hay, no existen. Entonces, ¿cómo podrían aparecer en otro elemento? Entonces, un diálogo es un poco así complicado porque el concepto de los elementos que tiene el budismo antiguo, que no tiene por qué coincidir con la física de ahora, es muy retorcido en ese sentido de que habla la forma de existencia de los elementos es muy compleja, pero bueno, viene a decir que no hay, que está todo interrelacionado y que no tienen las cosas existencia sólida, en esencia. Tierra, estrofa 84, tierra, agua, fuego y aire, por separado, tampoco existen por su propia esencia. Cuando faltan tres, el que queda no existe. Cuando falta uno, tampoco los otros tres existen. Entonces, bueno, están interrelacionados y si falta uno, no existen los otros dos. Entonces, bueno, pues que es un poco la teoría de los elementos del budismo. Si cada uno deja de existir cuando faltan tres y tampoco existen los tres cuando falta uno, entonces cada uno carece de existencia propia, y así como puede generarse el conjunto. Vale. Por otro lado, si cada uno existiera de por sí, porque no hay fuego sin leña. Tal ocurre movimiento, obstrucción, cohesión con respecto al agua, el aire y la tierra. Entonces, si cada elemento existiera de por sí, el fuego tendría que aparecer solo, pero necesita un combustible. Es nuestra experiencia, no aparece solo, no aparece espontáneamente. Hombre, si un mago en dibujos animados hace así y aparece el fuego, pero siempre tiene que haber un combustible. Entonces, que no hay nada, que no existen ellos solos por su cuenta. Y lo mismo para movimiento, obstrucción, cohesión con respecto al agua, al aire y la tierra. El agua
se puede producir obstrucción al agua, se puede producir movimiento del agua y agrupación del agua cuando se pone en un recipiente. El aire y la tierra lo mismo. Entonces, que no existen de por sí, sino que están interrelacionados con el recipiente, con todo. Si objetaras que el caso del fuego es distinto a los otros y que entonces vemos que el fuego depende de la leña o del combustible, ¿cómo dirías que los otros tres elementos son diferentes? No es sostenible que estos tres existan al margen del surgimiento dependiente. Si uno de los elementos solo existe por dependencia, los otros también, lógicamente, solo van a existir por dependencia, como el fuego que necesita el combustible. Si cada uno existiera de por sí, ¿cómo podrían depender mutuamente? Si no existiera cada uno de por sí, ¿cómo podrían depender también mutuamente? Pues no tienen existencia. Entonces, que, que si tienen autoexistencia, no dependerían de ellos. Y si no existieran, tampoco dependerían porque no existen. Si no existiera cada uno de por sí, entonces no podría existir en un estado tal que no estuviera mezclado con el resto. Y si está mezclado, no existe individualmente. Entonces, que si está mezclado ya no sería ese elemento y entonces, bueno, pues que ya sería otra cosa. Entonces, y tampoco vemos que existan de por sí, porque no aparecen en ningún sitio que no esté mezclado con otros elementos. Estrofa 90. Los elementos que no existen de por sí, ¿cómo pueden tener sus propias características? En la medida que algo carece de existencia propia, sus características se consideran convencionales. Entonces, bueno, esto también es otro diálogo sobre los elementos y sobre que pueden ser más predominantes o menos predominantes o que no pueden estar aislados. Entonces, un poco es una teoría budista un poco que va un poco contra cómo se conciben ahora las cosas en la física. Entonces, un poco no voy a profundizar mucho en ella. Este principio se aplica bien a los colores, olores, sabores y texturas, y también al ojo, a la conciencia y a la forma, a la ignorancia, al karma y al nacimiento. Entonces, todo tiene existencia interdependiente. No tiene existencia de por sí, ni tampoco no existen en absoluto. Son todo interdependencia. Se aplica también a los objetos conocidos que conocen que se pueden conocer como el agente, la acción y el objeto de la acción, el número, la posesión, la causa y el efecto, el tiempo, lo corto y lo largo, y también el nombre y a lo nombrado. Entonces, todos estos razonamientos que hemos pensado antes se pueden aplicar a todas estas cosas, estos conceptos, son conceptos. Tierra, agua, fuego y aire, largo y corto, grueso y fino, virtud y demás cesan en la conciencia, dijo el conquistador. Entonces, si analizamos tanto los antagonistas como los elementos, como todo, vemos que cuando se comprende que no tienen existencia sólida, pueden cesar en la conciencia como algo sólido. Aparecen, pero no son sólidos. Para esa conciencia inasible que no se puede asir, dueña absoluta de toda infinitud, tierra, agua, fuego y aire no son dignos objetos de percepción. Aquí, largo, corto, grueso y fino, virtud y no virtud, y también nombre y forma, cesan todos sin excepción. Todo aquello que por no saber surgía antes ante la conciencia, cesará así por conocerlo después en la conciencia. Vale, el cesar no significa que no lo utilicemos para relacionarnos con los demás. Esta silla a lo mejor no tiene existencia sólida, pues seguro, no la tiene. Si la analizamos, tiene partes y la puedo descomponer. Cada parte tiene, entonces no tiene una esencia sólida y permanente. Se puede quitar una rueda y seguir siendo silla, o se le cambia la rueda y se pone otra rueda de otro color, o aunque sea la misma pero otra. Es una silla diferente, pero ya no es la misma. Entonces no tiene existencia sólida y permanente. Entonces, que esta silla aún así es útil, es lo que tenemos. No caemos en el ismo. Esta silla la utilizo para estar sentado, incluso para dar enseñanzas y ayudar a los demás a desarrollarse en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque existe la compasión, existe el amor, y estos conceptos que no son sólidos, que son fuera de la existencia y la no existencia, son útiles y nos valen para evolucionar y para aliviar el sufrimiento. Todos estos fenómenos de los transmigrantes, leña para el fuego de la conciencia, se serenan tras ser calcinados por la luz de un profundo discernimiento. Entonces, aunque todo esto es útil, debo de vez en cuando reflexionar y comprender que no tienen existencia sólida
y que esta conciencia, que tampoco es asible, que no la puedo solidificar, es campo para que aparezcan y desaparezcan estos conceptos. La realidad de lo que antes daba como real, la ignorancia, queda luego verificada. O sea, voy a hacer la entonación bien. La realidad de lo que antes daba como real debido a la ignorancia, aquí habría que añadir esta palabra, queda luego verificada. Entonces, debido a la ignorancia, daba como real, daba una realidad a las cosas que no tienen, porque era ignorante. ¿Cómo podría algo devenir no objeto por no ser encontrado? Entonces, si yo no encuentro algo, por ejemplo, aquí no hay una tableta de chocolate. Vale, aquí no hay una tableta de chocolate. Pero el que no haya una tableta de chocolate no significa que exista una tableta de chocolate en algún lado. Vale. Yo sé que existen tabletas de chocolate, pero a nivel último, a nivel de existencia permanente estable, el decir que algo no existe no implica que exista en otro sitio. Vale. Puesto que las formas físicas no son tan solo nombres, también el espacio es tan solo un nombre. Sin los elementos, ¿cómo puede haber formas? Por tanto, lo mismo ocurre al mero nombre. Entonces, las formas físicas son solo nombres. El espacio es tan solo un nombre. El espacio tiene una parte del este, una del oeste. Por el este puede haber una zona más iluminada cuando sale el sol, por el oeste más oscura. Hay sombras, hay objetos en el medio. O sea, es distinto una zona del espacio de otra. Entonces no es algo sólido y permanente. Sin los elementos, ¿cómo puede haber formas? Por lo tanto, lo mismo ocurre con el mero nombre. Entonces las formas tampoco pueden existir si decimos que están formadas por elementos. Y si decimos que las formas, hemos llegado a la conclusión, los elementos no existen, las formas tampoco pueden existir. Es otro razonamiento más. Has de considerar, última estrofa, la número 100 de este capítulo, que es alto renacimiento y bien definitivo, has de considerar los sentimientos, la discriminación, los factores formativos y la conciencia de modo semejante a los elementos y al yo. Así pues, los 6 constituyentes, los agregados psicofísicos que forman el yo teóricamente, carecen de un yo. No tienen esencia propia. No forman el yo. A lo que se asociaba, según el budismo, el yo por las escuelas inferiores, si lo analizamos, no tienen existencia sólida de yo, que son la forma, la sensación, el discernimiento, los factores composicionales y la conciencia. Y bueno, con esto es el fin del primer capítulo de La Preciosa Guirnalda, Alto Renacimiento y bien definitivo. Gracias a Marta Saro por este texto, que se tradujo con ocasión de unas enseñanzas de su santidad el Dalai Lama en Dharamsala y se divulgó públicamente en ese momento. Y gracias a todos por vuestra atención. La verdad es que es una gozada poder haber participado en estas enseñanzas, aprovechando los medios de Internet, los medios del audiovisual, el vídeo, el audio, pues puedo hacer estos vídeos y pueden llegar a vosotros. Entonces, bueno, pues que me despido. Voy a poner... Entonces ya me despido hasta la siguiente sesión, que no sé cuándo la podré hacer. Todo iré viendo el momento adecuado, que yo pueda y que vea que tengo capacidad para hacerlo y todo. Y nada más, pues venga, os agradezco vuestra atención y como decimos los gallegos, un saludiño. Chao, chao.